Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les queremos dar la bienvenida a la primera actividad del año del Instituto de Salud del Colegio de Abogados de San Isidro. Tenemos mucha concurrencia en esta primera actividad. Evidentemente ha despertado mucha curiosidad los temas que acá se van a tratar. Hemos traído a un experto de cada materia para que pueda exponer a ustedes, a los que se han anotado en la materia que va a brindar. Y son todos miembros del Instituto de Salud. El Instituto de Salud es un instituto que, digamos, que se formó en el Colegio de Abogados de San Isidro hace ya varios años. Acá hay, dentro de los expositores, eh, un fundador de del instituto que hoy me toca ser director, y que va a ser el primero en que va a exponer para todos ustedes, el doctor Alan Gobato, por las dudas que queda duda de quién estoy hablando. Pero además de eso, la idea de esta charla, de esta exposición, de estos expertos para todos ustedes, es transmitirles, si se quiere, la pasión que tenemos por el derecho a la salud, la pasión que tienen cada uno de estos miembros por lo que hacemos todos los días, y cómo esta rama del derecho en salud es abarcativa prácticamente a todas las otras ramas del derecho. Entonces, se van a ir dando cuenta a medida que vayan exponiendo los distintos doctores y doctoras, cómo esto está atravesado por otras ramas del derecho. Y es por lo tanto que nosotros invitamos, ya que estamos en una sala con mucha gente, y que despierta tanta curiosidad, invitamos a unirse al Instituto de Salud a todos los matriculados del Colegio de Abogados, nobles abogados y demás, porque justamente van a ver que esta rama y este instituto van a estar trabajando con muchísimos otros institutos y con muchísimas otras ramas del derecho permanentemente, y esto trae una riqueza extra, por decirlo de una manera, porque no es que se ve algo estanco, sino que se ve cómo afecta en distintas ramas del derecho la salud y cómo está transversalmente tocada por otras ramas del derecho, el derecho a la salud. Entonces, esto es algo que a los que hacemos derecho en salud nos mueve, nos apasiona, porque estamos permanentemente interaccionando con distintas otras colegas o ramas o otras materias que hacen estar actualizado, por decirlo de una manera. Ojalá que en el final de esta jornada hayamos podido transmitir esta pasión que tenemos, por el derecho a la salud, y ojalá sean muchos los que nos escriban eh, para incorporarse al Instituto de Salud y trabajar con nosotros, porque hay mucho para hacer en este año y hay mucho para hacer, y necesitamos mucha gente que quiera sentarse, pensar, aprender y, ¿por qué no?, aportar, y ser los próximos disertantes en distintas charlas. El colegio los está invitando a través de esta actividad a formarse, y nosotros a través del instituto los estamos invitando a sumarse. Entonces, agradecemos a las autoridades del colegio por este espacio y por permitirnos este espacio de formación, y yo, en carácter de director, los estoy invitando formalmente a todos los que están acá a querer sumarse. Después voy a dejar mi teléfono y mi mail, en los cuales me pueden escribir los que tengan interés en sumarse. Son todos bienvenidos. Ahora sí, sin restarle más tiempo, hoy vamos a tener una exposición o una primera introducción al derecho de la salud, que son, lo denominamos los primeros pasos, que es justamente para gente que, esta charla está pensada para gente que es novel, que es lega en esto, que no tiene información previa sobre el derecho de la salud y que quiere justamente adentrarse en este mundo o entender de qué se trata. Para eso pensamos una charla que va desde lo macro hasta lo micro, o sea que va desde el sistema de salud, para que se entienda qué es un sistema de salud, qué son las obras sociales, qué son las empresas de medicina prepaga y demás, para después ir llevándolo a el derecho del paciente, los derechos de la paciente, a otras cuestiones que están relacionadas con el derecho de salud, que tiene que ver con la bioética, con principios que tiene esto, y por los cuales se tienen que manejar tanto los médicos como el paciente, como las empresas, etcétera, etcétera. Y para después también hablar
de algunas cuestiones específicas como discapacidad en derecho de salud, en dónde se nos cruza, en dónde, digamos, en qué ramas, digamos, la vamos a ver plasmada y qué es lo que necesitamos saber mínimamente de esto para después terminar viendo cuando a veces todo esto no se cumple, no funciona y terminamos en un amparo de salud. Entonces, es esta recorrida, este viaje a los cuales los estamos invitando y ojalá, les vuelvo a decir, lo vivamos con la misma pasión que lo vivimos los miembros del instituto. Así que sin más preámbulo, les agradezco a todos por estar acá, por atención y le doy la palabra al doctor Alan Gobato eh, para que empiece con lo macro. Bueno, gracias Javier. Me presento brevemente. Mi nombre está escrito. Hace casi 40 años que vengo ejerciendo la profesión. Creo que no llego todavía a los 40, pero estoy cerquita. Y de esos 40 años, hace casi 35 que empecé a dedicarme a los derechos de la salud. Fui aprendiendo y sigo aprendiendo cotidianamente porque, bueno, sufrimos innumerables cambios según los aconteceres y las vivencias que va transcurriendo el sistema de salud en nuestro país. Pero yo, más que llamarlo un sistema de salud, quiero hablar desde otro lugar, de decir que es un ecosistema de salud. Quiero confirmar si se ve la pantalla y se está viendo completa. Bien, gracias. Se ve Bueno, correctamente. en, perdón, está muy sensible mi mouse. Entonces, esta es la primera placa. Bueno, quiero hablarles de que existe un ecosistema que es un sistema complejo de actores, de efectores, de prestadores, donde la salud, que ocupa un lugar dominante en la preocupación, en la agenda de los ciudadanos y del negocio y de las empresas, e incluso de aquellos que son empleadores y son trabajadores. ¿Por qué? Porque es un sistema que ha sido diseñado de alguna manera, primero desde la salud pública, donde no existían las obras sociales sindicales. En algún momento histórico se legisla y se crean las obras sociales sindicales, y en otro momento histórico aparece otro gran competidor, que es las empresas de medicina prepaga. Todo esto va conformando un mapa de actores que se van sumando. La visión, el punto de vista desde yo voy a darles mi exposición, es una visión conflictológica. Esto quiere decir que tiene que ver con una teoría que busca analizar las causas por las cuales se desarrollan ciertos eventos y cómo se van manifestando. Entonces, a partir de ello, ir comprendiendo. Entonces, el abordaje no solamente normativo, sino que tiene que ver con el financiamiento, la infraestructura y algo que es normal y se presenta normalmente por distintas causalidades, una conflictología sistémica. Esto es que los seres humanos tendemos en esta relación de accesibilidad y disponibilidad de derechos, a tener una relación de conflicto entre aquellos que son los proveedores de los servicios de salud y nosotros que somos los requirentes. Y entre medio, toda una red prestacional que está puesta para nuestra atención, para la tecnología que se va incorporando, o sea, la biomedicina que se va incorporando y que va creando las nuevas necesidades, las nuevas disponibilidades y ver qué accesibilidad podemos tener respecto de ello. Entonces, encontramos que tenemos, por un lado, un mercado que está operativo, un mercado conformado por distintas organizaciones, desde organismos, organizaciones de la sociedad civil, empresas comerciales, asociaciones de naturaleza política o sindical, y tenemos por otro lado también entidades de sociedades comerciales que son prestadoras, sujetos, personas humanas, profesionales de la salud, y tenemos también organizaciones de la sociedad civil en fundaciones, en mutualidades, en federaciones, incluso en obras sociales que son estas prestadoras de salud. Tenemos en ese ecosistema, me voy a la tercera columna,
es el conjunto de relaciones que se dan, ahí están graficados en un triángulo, sobre el cual yo voy a hablar más detalladamente, pero que está cada uno de los vértices de ese triángulo es un nodo que nos refiere a los usuarios, a los financiadores y a los prestadores. Como los tres ejes, los tres puntos o los tres nodos que hacen al acceso de las personas humanas a ese derecho humano de la salud. Y justamente el límite constitucional es cómo actúa nuestro sistema normativo como un regulador de la actividad de unos y la actividad de otros, para que estas relaciones de conflicto, bueno, vayan encontrando su punto de conexión y su punto de pacificación. De este modo, ahora me traslado a cifras que las cifras a veces son ilustrativas y nos permiten tomar algunas relaciones de dimensión de lo que hablamos. En el contexto de que somos aproximadamente 55 millones de habitantes, descontando algunos millones, porque los números nos pueden engañar, que estén fallecidos, desde el DNI 0 a no sé qué número de DNI que fuera el último fallecido, tenemos que son una masa de usuarios que quiera acceder a esta salud. Pero esta salud no es para todos. Entonces, tenemos un subsector público que nos da gratuitamente, con carácter universal, una prestación, que esa prestación se da con lo que hay, con lo que se tiene. Entonces, el acceso que tiene la población a ese subsector público, que es un subsector que está integrado desde los municipios, o sea, el eslabón más bajo de nuestro federalismo, las provincias y la nación. Y hay que resaltar que justamente una de las facultades no delegadas a la nación es salud, con lo cual las provincias y también en los pactos internos de cada provincia, los municipios son los principales efectores. Y es de destacar que, digamos, según qué municipio, el mayor o menor disponibilidad y cantidad de prestación que puede brindar. E incluso donde allí, por ahí, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud o a través de organismos descentralizados, ha focalizado un mayor apoyo a provincias menos favorecidas o municipios menos favorecidos. Por ejemplo, con políticas como la de la telemedicina, donde ha permitido que algunos hospitales de referencia, cito el proyecto del Hospital Garrahan, con el Hospital de Jujuy, el Hospital Provincial, el Hospital Pediátrico Provincial de Jujuy, donde hacen una mesa virtual de apoyo, donde se evita traslados sanitarios desde la provincia de Jujuy hacia la capital federal y a su vez la posibilidad de que haya ateneos entre profesionales de las dos órdenes, o sea, del Hospital Garrahan y de la provincia de Jujuy, donde pueden mejorar el diagnóstico, se pueden hacer evaluaciones, se pueden mandar muestras de laboratorio para ser analizados en los laboratorios del Garrahan. Entonces, es una economía funcional, una economía de escala, que si este modelo se va replicando, va funcionando muy bien. Acá destaco que, por ejemplo, OSDE, que es una asociación civil sin fin de lucro, es la primera empresa de medicina prepaga. Su principal competidor viene a ser OSECAC, que es de naturaleza sindical, y la tercera, Swiss Medical, que es una sociedad anónima. Cada una con distinta estructura funcional de modelo de gestión de negocio. Y a esto voy en que en esta hacemos una taxonomía, un análisis de cómo están dadas las estructuras de negocio ya en medicina prepaga, y veo que tenemos quienes tienen una capacidad propia, una capacidad instalada funcional, que son dueños de sanatorios, contra modelos de gestión. Por ejemplo, el caso de OSDE, que no tiene capacidad instalada propia, no tiene sanatorios, no tiene redes de profesionales propios contratados, sino que todo lo hace a través de redes contractuales con otras personas humanas o personas jurídicas o instituciones médicas.
¿Sobre qué se sustenta esto? Los tres ejes principales, además de los artículos 42, 43, 14 de la Constitución Nacional, 14 bis, son tres leyes: la Ley de Obras Sociales, 23660, el Seguro Nacional de Salud y la Ley de Medicina Prepaga. Todo esto atravesado por una nueva normativa que hizo la posibilidad de que haya un flujo para evitar la doble afiliación, porque pasamos un momento que en este sistema caótico que tenemos de varios efectores, no un efector único como tienen otros sistemas de salud, sino de múltiples efectores, financiadores del sistema de salud, lo que tenemos es que justamente hay una transferencia de aquellos que tenían una doble carga, que tenían una obra social que era mala, entonces por su relación laboral, y contrataban una medicina prepaga aparte, lo que les permitió hacer la transferencia de los aportes y de lo que se llama el pago del plan de mejora, que casi todas las empresas de medicina prepaga lo tienen, que es superadora de el programa médico obligatorio, que es la prestación mínima obligatoria que tienen todas las obras sociales nacionales. Alan, estás entrando en Sí, los últimos 5 minutos, ¿eh? Aviso. perfecto, me quedan dos placas, gracias. Entonces tenemos que toda esta situación de lucro comercial, que me rige la disponibilidad y la accesibilidad de estos derechos, está contrapesada justamente por lo que habíamos señalado hoy, por la actividad del Poder Judicial. Y esto es lo que se da en la figura que van a ver más adelante con una colega que les va a explicar sobre el amparo. Pero hago punto de inflexión en cuanto a que la jurisprudencia ha considerado que la salud está por encima, este interés, este derecho al acceso a la salud, está por encima del lucro comercial de las empresas o de las obras sociales. Aquí en el caso son dos fallos clásicos que justamente hablan de este aspecto donde la salud supera a la transaccionalidad o al deseo de ganancia o utilidad que tienen las empresas. Aquí yo, en este triángulo, bueno, la anatomía de la relación que existe entre prestadores, entre los beneficiarios y el financiador, y que se dan relaciones entre, por ejemplo, mi médico, que me quiere dar una cura o un mejor trance a mi enfermedad terminal, con la mayor tecnología que haya disponible, y el financiador que tiene que pagarla. Y aquí es donde se produce el conflicto, porque cuanto más caro sea el medicamento, más rara sea mi enfermedad, se considera que ese recurso no puede ser disponible por el financiador. Entonces empieza una lucha de intereses y conflictos entre los tres ejes, donde si el profesional tiene la independencia de ese financiador que no está condicionado por lo que diga el financiador, puede tener la libertad de justamente prescribirme la tecnología que mejor me va a atender, que mejor me va a curar. Mientras tanto, yo también tengo una relación con mi financiador, por el cual le estoy pagando todos los meses la cuota de ese PMO más el plan de mejora, y tengo, por último, que el prestador está percibiendo, ya sea el bono, ya sea la facturación, o ya sea un salario de ese financiador. En esas tríadas que se dan, porque estos son unas relaciones triádicas, donde de punta a punta yo tengo una flecha que da una relación diádica, y en esas triadas se pueden dar algunas justamente distorsiones que no nos hacen ganar a ninguna de las partes en conflicto. Entonces, donde el médico o el equipo diagnóstico está condicionado, que no puede prestar determinadas tecnologías, no están disponibles para ese afiliado, porque justamente el financiador no quiere financiar esas prestaciones. Entonces, si yo como beneficiario quiero acceder a esas prestaciones, tengo que salirme del sistema y consumirlas en forma particular y pagar por ellas, o verme privado si no tengo el recurso económico para hacerlo.
La coalición revolucionaria, por ejemplo, el pago por prestación, es aquel médico que no tiene un compromiso, y también se da el abuso de la prestación, donde por ahí se encargan sobre estudios, dado que el financiador paga mal al médico. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con esto? Los financiadores son formadores de precios. Un financiador con poder, justamente el poder económico, dispone cuánto paga una prestación médica, una consulta, cuánto paga un estudio, y en esa batalla están los prestadores y los financiadores tratando de establecer un punto medio que le sirva a los dos. Y en ese punto medio también está el beneficiario, que es quien va a tener acceso o no va a tener acceso a esas coberturas. Aquí, perdón que me aceleré, eh, ya estoy pasando, tengo un conflicto de salud, mi financiador no me está cubriendo y estoy por enfrentar un escenario que puede ser de resolución alternativa de conflictos, como me propone el sistema promesa, o acceder a un amparo. El sistema promesa, el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, y el Ministerio de Justicia se pusieron de acuerdo para formar mediadores que forman parte de un registro de mediadores en salud. Estos mediadores en salud lo que hacen es, no de modo obligatorio, sino que es optativo para el beneficiario, para pasar por este sistema de resolución de conflictos, procura hacer un sistema de resolución de conflicto ágil que resuelva los conflictos que se dan en un plazo de 30 días. La experiencia que tenemos hasta ahora es negativa. Casi pocos o ningún acuerdo celebrado. Si bien van 2 o 3 meses que está puesto en marcha, se espera que tenga algún mejor resultado. Pero lamentablemente, como el fin por el cual se reglamentó este sistema fue bajar la cantidad de amparos y no de resolver las causas de los conflictos que dan lugar a esto, porque no tiene un sistema de incentivos que permita desalentar al financiador a incumplir y alentar al usuario a reclamar. Entonces, Alan, necesitamos sí, ya ir, perdón, necesitamos ir redondeando, porque a es las mi última 19 placa, arrancan lo otro. Vamos. es mi última placa, es esta. Bien, entonces lo que quiero referir en esta sopa, que es una zona de acuerdo potencial donde podemos llegar a encontrar un punto de equilibrio si se dan las condiciones, donde yo dentro de ese sistema de resolución de conflicto alternativo, no obligatorio, no vinculante, puedo llegar a celebrar un acuerdo sin llegar a tener que acceder a un litigio o un amparo. Bueno, a modo de síntesis de todo esto, ya ha quedado el PowerPoint en el área académica, y esto es un mapa conceptual de cómo se presenta todo lo que hemos conversado. Les quiero agradecer su atención, el tiempo es tirano, y nuestro director también, así que les agradezco el haberme escuchado. Que No, tengan todos buena tarde. quiero que todos, gracias Alan, gracias por ajustarte al tiempo, perdón por ser tirano. Quiero que entren todos y después seguramente va a haber preguntas sobre esto y quiero que entonces ahí tengas la posibilidad de desarrollar en base a eso. Pero si no entran todos, ahí estamos más complicados. Pero la verdad que fue clarísimo cómo fuiste desarrollando todo, desde de la justicia federal, la autarquía en materia de salud y después cómo se fueron subdividiendo y cómo ingresaste también en los conflictos y en las posibles zonas de resolución de conflictos. Así que yo te lo agradezco un montón. Perdón, nos corre este tiempo, pero después seguramente además esto va a ser un puntapié para después ir desarrollando más adelante todos estos temas. Ahora, también quería agradecerle a Padrinazgo por toda la ayuda que nos dio para la organización de esta charla y pasar directamente ya con la segunda parte de esta charla, que va a ser ya yendo de lo macro que nos introdujo Alan a la otra parte, ¿no? A
el paciente, digamos, y sus derechos. O sea, en ese sentido, pasamos de ver cómo funciona todo el sistema de salud, el Estado, las obras sociales, la parte sindical, todo lo que bien explicó Alan, para de repente pasar del otro lado del mostrador a nosotros, cuando a veces vamos como pacientes o a nuestros familiares o a nuestros clientes. Y para eso tenemos a la doctora Fabiana Bellini, que nos va a exponer sobre derecho de paciente. Fabi, todo un honor y muchísimas gracias por estar acá y te doy la palabra para que arranques nomás. Te voy a tener igual que Alan, con 15 minutos controlando en mi teléfono. Te voy a avisar a los 10 y después te aviso cuando te queda uno. Estás muteada. Muteada. Estaba empezando mal. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a las autoridades del instituto que me han permitido esta participación en este primer evento del mismo y a, bueno, las autoridades del colegio por permitirnos también poder realizar estas actividades justamente en conjunto con un instituto como es el de Padrinazgo para poder tener profesionales cada vez más capacitados y brindándole mayores herramientas y todo lo que esté a nuestro alcance. Bueno, le voy a pedir si a la compañera del área académica si podemos compartir la pantalla. Mi PowerPoint es bastante humilde en el sentido de que no tengo los apuntes y la modalidad de trabajo que tiene el eximio Alan Gobato y mis otros colegas. Pero bueno, la idea es que queden plasmadas las ideas, ¿no? Las ideas de este beneficiario, como el que habló Alan en su momento, y en este momento al cual yo voy a exponer, va a ser el que va a estar del otro lado del mostrador, que es el paciente, ¿no? Es el paciente al que lo vamos a definir como paciente, aunque la ley de salud mental y algunas otras leyes lo llaman usuario, pero lo vamos a definir como paciente. Y es un paciente que tiene estas características desde el momento mismo que ingresa o traspasa la puerta de un hospital, de un sanatorio o de un consultorio, ¿no? Desde el momento en que hace una consulta ambulatoria por un consultorio externo o está en la UTI. Es el mismo paciente que ingresa y pide una admisión a través de una determinada oficina o espacio, que sea público o que sea privado, hasta el momento en que se retira de un hospital o de un sanatorio o de una clínica con un alta o con un retiro involuntario. Siempre vamos a estar hablando de esta misma persona que es el paciente. Y cuando hablamos de derechos del paciente, tenemos como abogados que somos en nuestra gran mayoría, tener que saber en qué nos apoyamos, cuáles son las normas y cuáles son los puntos sobre los cuales estamos hablando y estamos abordando. Y aquí tenemos un bloque normativo muy importante, muy extenso, que está avalado no solo por nuestra Constitución Nacional, sino por todos los tratados internacionales de derechos humanos y de las distintas convenciones que se han firmado al respecto, que tienen que ver con el tema de salud y que forman parte de nuestra pirámide constitucional, para poder después avanzar sobre nuestra Constitución provincial, donde se habla del derecho a la salud, y después de ahí leyes nacionales que tienen muchísimo impacto. Pero todas esas leyes nacionales que tienen muchísimo impacto y tienen que ver con nuestro quehacer cotidiano y nuestro quehacer diario, donde voy a hacer foco va a ser en la Ley de Derechos del Paciente y sus relaciones con las instituciones profesionales, y que dentro de la misma ley se habla de historia clínica y de consentimiento informado, como también voy a pivotear sobre la ley de habeas data, que es la ley de manejos de datos personales, y por último, una nueva ley que recientemente ha sido sancionada, por decir, hace 3 años a esta parte, que es la ley bajo el nombre Nicolás, que también
nos hace que se aborde la situación y el lugar que ocupa el paciente. A partir de la ley de derechos del paciente, dejamos de lado este modelo asistencial que tenía que ver con un modelo hegemónico médico, con un modelo patriarcal, con un modelo altruista y con un modelo paternalista, para pasar a un modelo médico, institución profesional, paciente y familia, con lo cual lo denominamos que se presenta como un triángulo, ¿no? Un sistema, un trípode sobre el cual vamos a estar pivoteando permanentemente, donde el lugar principal no lo ocupa el saber médico o el saber profesional, el criterio médico o la mejor evidencia científica, sino que el lugar principal lo va a tener el paciente conjuntamente con sus derechos y con también con algunas situaciones que son limitantes, a donde los profesionales de la salud tienen que tomar algunas clases de determinaciones. Y el lugar que ocupa la familia, o en su caso, nosotros hablamos siempre en términos convencionales, donde los modelos que tenemos es el individuo que se transforma en un paciente, que es un paciente que siempre tiene una familia que lo acompaña. Lamentablemente, en los contextos de alta complejidad o de alta vulnerabilidad donde nos manejamos casi habitualmente en el sistema de, de salud, que lo definió muy bien Alan, donde es el espacio público. Estos individuos, estas personas, no tienen familias, no tienen referentes como podemos tener muchos o casi todos de los que estamos aquí presentes, sino que en muchos casos tienen que tomar decisiones de carácter vital, y estas decisiones van a estar acompañadas por personas que son sus referentes afectivos o adultos responsables que están en condiciones de acompañar esa decisión que va a tomar el paciente. Fabi, te interrumpo, perdón. Ya entras en los 10 minutos, quedan 10 minutos. Bueno, dicho esto, paso a que además de la Ley de Derechos del Paciente, donde ubica al paciente en el centro, tenemos esta nueva ley, que es la ley que tiene que ver con la garantía y la calidad de atención y de gestión en el paciente, que es la ley Nicolás, la cual nos permite realizar un cambio y una transformación cultural, donde el paciente debe estar asistido y garantizada su atención y la gestión de la misma con los mayores estándares de calidad y con los mayores estándares de confiabilidad, donde los eventos que pueden figurar como adversos, porque no todos los organismos reaccionan de la misma manera, puedan ser retransformados por los equipos de salud y por los equipos médicos para hacer una oportunidad y permitir un cambio, no aquellos efectos adversos que causaron una situación, bueno, lamentable como la muerte, y previstos que pudieron haber sido, no lo fueron, o después de haber investigado la causa raíz, bueno, en esas situaciones, bueno, ahí estamos hablando del famoso efecto centinela. Con lo cual, la ley de habeas data también es la que nos va a permitir que la información sanitaria de que se tiene sobre ese paciente pueda ser obviamente llegada, conocida y atendida por el propio paciente y por su propia familia
pero que se maneje, se debe manejar con un extremo rigorismo. El acceso a esa información sanitaria es una información sanitaria que le pertenece al paciente y que maneja el médico junto con su equipo tratante, por lo cual esa información no puede estar siendo manipulada por otras personas o terceros que no sean los que están indicados claramente dentro del equipo y en lo que vamos a hablar después en unos pasos de unos escasos minutos del consentimiento informado. Pasamos a hablar entonces de estos derechos que tiene el paciente, que en primer lugar es el derecho a la asistencia. No importan las condiciones en las que llegue, no importa si se debe a que llegue a un hospital a producto de una situación de enfrentamiento en la calle, no importa las condiciones en las que llegue al sanatorio o a la institución médica, lo primero que debemos hacer es asistir sin darle ninguna trascendencia y ninguna limitante ni en cuanto a su condición, ni en cuanto a su cultura, ni en cuanto a su etnia, ni en cuanto a su situación o condición sexual. Se lo debe asistir. Y hago esta mención porque en muchísimas situaciones, especialmente cuando tenemos situaciones de maltrato o abuso sexual infantil, cuando tenemos situaciones de violencia de género, en muchísimos casos por desinformación se les dice que vayan a hacer la denuncia y que después se los asiste. No, primero se asiste al paciente y luego se hacen los trámites que correspondan. Otro derecho es al trato digno, a un trato digno que corresponde a toda persona, a un trato digno y cordial. Ese trato digno debe ser desde el momento en que atraviesa el escritorio de la admisión hasta el momento en que se retira. Es una de las pautas fundamentales donde también forma parte de la calidad de atención, la manera en que tratemos y en la manera que podamos llegar a este paciente. Porque para poder llegar a este paciente necesitamos tener formas para poder expresarnos y poder tener la habilidad, la habilidad como para poder entender, comprender y poder transmitirle a él, a ella o a ella o a sus familiares o a sus referentes en las situaciones en las cuales se encuentran y los pasos que se van a dar. El otro derecho que está muy clave en este momento es el de la autonomía y el derecho que tienen las personas a la autodeterminación en cuanto a a la toma de decisiones. Hay un límite donde los médicos, los profesionales de la salud tienen que decir, bueno, esto es hasta acá y hasta acá llega nuestras sugerencias, nuestras indicaciones y el paciente tiene derecho a rechazar un tratamiento, tiene derecho a rechazar una determinada actividad, una actividad de alguna determinada cuestión de tratamiento invasivo y eso no significa que el paciente tiene que ser expulsado del sistema, sino que se le tiene que garantizar otras pautas, otros marcos, o en su caso, en situaciones donde tenemos pacientes que están en una etapa de una enfermedad que no tiene cura, en una enfermedad que es irreversible, poder garantizar que esos pacientes, en lugar de estar siendo sometidos a tratamientos o estando ocupando una cama en su hospital, puedan recurrir a lo que se llaman los tratamientos paliativos. Con lo cual, la autodeterminación y la libertad de los pacientes para poder hacer elecciones tiene un valor fundamental. Me refiero muy sucintamente a los derechos de los jóvenes que antiguamente los niños, los menores y los adolescentes no tenían ninguna clase de intervención ni ninguna clase de participación en cuanto a su salud. A partir de la reforma del Código Civil y Comercial, el artículo 26 permite primero que se tenga en cuenta el principio de capacidad y autonomía progresiva que tienen los niños como para comprender en qué situación se encuentran y poder ser partícipes
de las decisiones y acompañar esas decisiones en la medida que lo vayan comprendiendo. Después el mismo artículo habla que entre los 3 y los 16 años define a los adolescentes y define que hay determinadas prácticas que puedan resultar no invasivas y que no pongan en riesgo su vida, donde ellos mismos pueden brindar el consentimiento y siendo acompañados por un referente o por un adulto de su confianza. Y a partir de los 16 años, y esto no es un dato menor, para nuestro Código Civil y Comercial, los jóvenes de 16 años tienen los mismos derechos que tienen las personas mayores de edad. Y esto lo debemos hacer muchísimo hincapié, donde hay un fallo muy importante, donde habla de los cambios que tienen, que se producen en el ejercicio de la ley de identidad de género, donde la ley de identidad de género habla que cualquier cambio que se quiera realizar en cuanto a los tratamientos y en cuanto a las cirugías se requiere ser mayor de 18 años y hay un fallo de la Corte que habla que una ley no puede estar por encima del Código Civil, por lo cual con esto pongo el ejemplo más que claro que los jóvenes a partir de los 16 años pueden tomar sus decisiones por sus propios medios. Fabi, perdón, Lo te de tengo lo- que interrumpir. Queda último minuto. El último minuto es el derecho que tiene el paciente para poder hacer interconsultas y esto no significa que desapruebe o no apruebe lo que está pudiendo decirle su médico de cabecera o su equipo tratante, sino que puede realizar la interconsulta. Y todo esto y, la, infor- y el, de la información sanitaria más importante que tenemos, una es la historia clínica, que es del paciente y la institución hospitalaria es su depositario, por la cual la debe preservar durante 10 años con estas categorías de custodia y de seguridad de los datos. Y por último, el consentimiento informado, que es uno de los instrumentos más importantes de los cuales está dotado el paciente, por un lado, para haber entendido, comprendido y poder haber formulado todas las clases de preguntas que le hayan surgido con respecto a las prácticas o a los tratamientos o a las cirugías o a cualquier clase de tratamiento que se le tenga que efectuar. Y en las observaciones estarán ahí registradas las preguntas, si se las pudo formular en un lenguaje que puedan ser siempre sencillo y atendiendo siempre a sus contextos y a sus situaciones. No olvidemos que estos pacientes muchas veces están atravesando situaciones de extrema vulnerabilidad y esas situaciones de extrema vulnerabilidad hace que ese consentimiento tengamos que redoblar las apuestas y por eso cada vez más se está haciendo las capacitaciones a los equipos médicos y a los profesionales de otras disciplinas, porque los pacientes no solo son solo pacientes de un equipo de salud médico, sino que se trabaja de manera interdisciplinaria, de manera prácticamente transversal en todas las situaciones, puedan llevar a acompañar a que la toma de ese consentimiento informado, a la mayor cantidad de información y que puedan contextualizar para que este paciente pueda estar sabiendo que también dentro de las posibilidades que tiene es que lo puede revocar en cualquier momento antes de la intervención. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. Me quedaron, mm, como siempre, quedan algunos detalles, pero bueno, la idea pero central lo como pudimos transmitir. introducción fue súper, súper rica, Fabi. Te agradezco, pero desde el corazón, enormemente este pantallazo y esta introducción a los derechos del paciente que fue súper completa y súper clara. Fabi, es un gusto, en serio, y gracias por acotarte el tiempo. Y perdón, en mi rol de tirano, de moderador, tengo que ser el antipático que vaya diciendo los tiempos y todo, porque cada uno de los que exponen tiene mucho más para decir. Así que yo me callo y le damos la intervención ahora a Gisela de Grandis, que nos va a hablar un poquitito sobre bioética y los principios y dónde está la bioética, qué significa, dónde la encontramos en el derecho de la salud. Así que Gise, todo tuyo. Y te voy a correr con el mismo tiempo, perdón, pero los voy a tratar a todos por igual. Así nadie se me enoja.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias, gracias Javier y gracias al Colegio de Abogados por esta oportunidad. Y la bioética y el derecho de la salud están íntimamente relacionados. Si tuviéramos que definirla, la bioética, Potter, allá por la década del 70, fue quien acuñó este término, pero la tuvo en cuenta y la precisó como una bioética global. Decía que debía haber un puente entre la ciencia y el humanismo. Y se la ha definido como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinada a la luz de los valores y los principios morales. La doctrina ha hecho una especie de clasificación en su aporte y ahora van a ver específicamente cómo se relaciona esto con el derecho de la salud. La bioética general, en realidad, es aquella que estudia los fundamentos, ¿no? Todo lo que tiene que ver, lo que está más relacionado con la ética médica. La bioética especial, que a lo largo desde su nacimiento, ¿no? Si la tenemos que poner en un punto desde Potter para acá, fue el gran aporte que ha hecho la doctrina y los bioeticistas en torno a temas especiales. Cuando la bioética empezó y se empezó a estudiar acerca de estos temas, y sobre todo, ¿no? por la cuestión de la vida y la muerte, ha hecho un gran desarrollo en temas relacionados con el inicio de la vida y el final de la vida, y ahí encontramos un aporte profundo. Pero es más, la bioética va, especial incluso, va más allá del inicio y el final de la vida, ¿no? También se preocupa por los pacientes, por los niños y la cuestión de la autonomía progresiva que tanto nos hablaba Fabiana hace un rato, la salud materno-infantil, cuestiones de drogadicción, bueno, todos esos temas que tienen que ver con lo especial. Y la bioética clínica, que es un poco donde yo me voy a centrar hoy, que es la que, en mi opinión, se relaciona mucho con el derecho de la salud, porque es lo que nos encontramos hoy, ¿no? Es esto de la aplicación de los derechos del paciente frente y relacionándolos con el quehacer médico. Eh, a lo largo, ¿no? del desarrollo de la bioética hubo dos grandes corrientes, el principialismo y el personalismo. El principialismo nació en Estados Unidos y nació en torno un poco al principio de autonomía, ¿no? que hoy Fabi explicaba también, que fue receptado por nuestra legislación en los derechos del paciente, en el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque justamente el modelo hegemónico, el modelo paternalista de la relación médico-paciente estaba centrado en el principio de no maleficencia y, si se quiere, en el de beneficencia. ¿Y qué es esto? Desde Hipócrates para acá, a lo largo de la historia de la medicina, estaba claro que el médico no debía abstenerse y no debía causarle un daño al paciente y que debía hacer aquello que él creía que era bueno para el paciente, ¿no? Un poco esto es la beneficencia, ¿no? Es el saber médico puesto a disposición del paciente. Pero a lo largo de la historia lo que sucedía era que el paciente no podía decidir, ¿no? Entonces, a partir también de la década del 70, un poco cuando se empieza a hablar de bioética, se empieza a hablar de autonomía. El paciente tiene el derecho a poder aceptar o rechazar un tratamiento médico. Y esto entonces pone en jaque al principio de beneficencia, incluso si se quiere al de no maleficencia, y también aparece el principio de justicia. El principio de justicia, que también hoy cuando Alan hablaba, ¿no? Todo el tema de la accesibilidad en el área de salud, lo que viene a traer cuestiones dilemáticas es el principio de justicia. Los recursos sanitarios son pocos, son escasos, no hay todo para todos en el mismo momento y en el mismo sentido, y entonces tenemos que ver o estudiar o reflexionar acerca de cómo vamos a distribuir del mejor modo posible esos recursos sanitarios. Y en estos cuatro principios que se desarrollaron dentro del principialismo, hubo un autor que se llama Diego Gracia, que él vino a decirnos, bueno, cómo vamos a resolver las cuestiones dilemáticas cuando se están enfrentando estos principios. Y él nos propone como una ética de mínimos, donde lo que tenemos que garantizar desde los equipos de salud o nosotros como operadores de justicia, vamos al principio de no dañar, de no maleficencia y el de justicia. Ahí tenemos que poner un primer límite, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar siempre en el bien común. Hoy
hoy me llegó una sentencia donde se ordenó a una obra social que tenía que cubrir el 100% de un medicamento que no está aprobado por ANMAT, que es del exterior y que la obra social lo tiene que importar. Bueno, vaya a saber cuánto sale eso o cuáles serán los beneficios para ese paciente. Entonces ahí tenemos una cuestión dilemática de una aplicación clara del principio de justicia. Y una ética de máximos, que es la beneficencia y la autonomía. Este es un típico dilema o un choque de principios que encontramos a veces en el hospital. Yo trabajo en un hospital y la verdad es que se ve mucho el choque entre autonomía y beneficencia, ¿no? El médico tiene el deber de hacerle el bien al paciente y el paciente tiene el derecho de decir, hasta acá llego. Entonces, en la práctica, cuando vemos cómo juegan o cómo es el rol que ocupan estos principios, aparecen los típicos dilemas éticos. ¿Qué es un dilema? Cuando tenemos distintos cursos de acción desde lo moral, esas acciones son todas moralmente justificables. Gise, No yo es que una... tengo el dilema Sí, de decirte que entraste en tus 10 minutos finales. no hay problema porque lo vengo estudiado de Bien, cumplir con esto. Pero no se trata el dilema entre una acción correcta o incorrecta. No, no, el dilema es, en principio todas parecen correctas, pero en realidad al elegir una vamos a estar sacrificando algún valor, es decir, vamos a estar sopesando entre principios, bueno, autonomía o beneficencia. Y los típicos dilemas que vamos a encontrar entre los pacientes es, por ejemplo, la limitación del esfuerzo terapéutico. A los médicos no les gusta que hablemos de limitación. La verdad que a mí me gusta hablar de limitación porque es lo que sucede. Tenemos que decidir a veces. Es el principio de justicia, es la proporcionalidad terapéutica. Yo cuando vamos a decidir, yo trabajo en un comité de bioética hospitalario, cuando vamos a decidir si dar o no un tratamiento, pensamos también que ese tratamiento sea proporcionado, ¿no? Esto de no dañar al paciente también es no excederse en beneficencia. Distribución de los recursos sanitarios, ¿no? Esto como juega el principio de justicia y lo que les señalaba, ¿no? Cómo vamos a distribuir. En la época de pandemia teníamos que pensar, bueno, cómo íbamos a asignar las camas en el hospital o los respiradores, y no hace tanto que nos pasó esto. Entonces, bueno, también ahí va a jugar y cómo vamos a tomar una decisión. Y bueno, el gran principio es no discriminar por sexo, por edad, por discapacidad. Entonces, cuando tenemos que pensar desde una manera ética o justa, va a tener que ver con la valoración clínica de cada paciente. El rechazo de tratamiento, ese es otro típico choque de principios, que es el de la autonomía y el de la beneficencia, donde a los equipos de salud les cuesta mucho aceptar el rechazo de tratamiento por parte de un paciente, pero es un derecho que tienen los pacientes. Que viene de esta posibilidad de aceptar o rechazar un tratamiento médico, del respeto a la autonomía del paciente. Y el privilegio terapéutico, ¿no? Porque también hoy Fabi nos ilustraba acerca de la información sanitaria, que es un deber que tienen los profesionales y es un derecho que tienen los pacientes. Pero también tenemos que ser cuidadosos cuando vamos a informar a un paciente. ¿Por qué? Porque no le podemos causar un daño. Y hay enfermedades que son muy agresivas, que tenemos que pensar y sopesar muchas veces de cuáles van a ser las consecuencias de que el paciente reciba toda esa información de golpe, ¿no? Entonces, el privilegio terapéutico es la herramienta que nos ofrece la bioética para poder informar al paciente, cumplir con este cometido sin causarle un daño. Y les traje solo un casito que no lo voy a leer, pero simplemente les cuento, es un casito que tuvimos nosotros en el hospital con una paciente femenina de 64 años que ingresa por guardia con una apendicitis. Rechaza el tratamiento. El tratamiento es quirúrgico y al rechazar una apendicitis, la consecuencia es que la paciente va a morir. El equipo de salud esto no lo aceptaba. ¿Por qué? Porque la cirugía es una cirugía convencional, no hay nada trascendental, puede vivir, va a tener una buena calidad de vida, se va a recuperar en realidad. Entonces no era fácil aceptar ese rechazo de tratamiento. Y esto es lo que nos llega a nosotros al comité. Entonces las grandes preguntas que nos hicimos y que debatimos, y acá fíjense cómo entra el derecho de la salud, cuestiones de responsabilidad profesional. Pensábamos, bueno, ¿es válida la negativa de la paciente desde un punto de vista jurídico? Y si es mayor de edad, está orientada, la paciente tiene el derecho a la autonomía, más allá de la beneficencia.
Bueno, ¿qué requisitos debe cumplir ese consentimiento informado? Tenemos que asegurarnos de que la paciente haya entendido. El consentimiento informado es el documento donde va a constar la expresión de la autonomía de ese paciente en base a la información recibida, para pensar en un consentimiento válido. ¿Puede el equipo médico intervenir sin consentimiento en este caso? No, sería una mala práctica clínica. Tenemos que respetar la decisión de esa paciente. ¿Qué rol tienen los familiares en esa toma de decisiones? Hoy Fabi hablaba, ¿no?, del rol y la importancia de las decisiones en salud en conjunto muchas veces con la familia, pero si el paciente es mayor de edad, es plenamente capaz, tenemos que respetar a ese paciente independientemente incluso de lo que la familia decida. ¿Cómo se ponderan autonomía y beneficencia en estas situaciones? Entonces acá justamente la clave va a ser la competencia del paciente, ¿no? El paciente que entienda qué es lo que le va a pasar, cuáles son las consecuencias de la no realización del tratamiento y en definitiva luego tendremos que respetar esa autonomía. ¿Podría haber responsabilidad profesional si se respeta la decisión y la paciente fallece? No, si se cumplieron con todas estas cosas que venimos mencionando, no podría haber una responsabilidad. Bueno, creo que fui a las corridas, podría haberles dicho mucho más de los principios, pero quise cumplir. No, sí, se te quedó hasta 1 minuto y pico de tiempo. Miren, No me una dejaste maravilla, amenazarte pero con el bueno. minuto final. No sé si me entendieron algo de todo esto, pero No, súper claro, lo súper claro. importante, siempre piensen ustedes que más allá de estos 4 principios, en el fondo está el paciente. ¿Quién es el paciente? Es el padeciente, decimos, es aquel que padece. Entonces, la centralidad en el paciente y en el respeto a la dignidad humana es, en mi opinión, el eje transversal de todo lo que venimos hablando y del derecho de la salud. Bueno, No, muchísimas bueno, hay gracias. algunas preguntas para vos, Gise, que las haremos al final, como dijimos. Bueno, La verdad que la exposición fue clarísima, como yo ya te conozco y me tenés acostumbrado, así que te agradezco muchísimo que hayas podido hablar en ese lenguaje tan claro sobre estos principios que a veces gracias. suenan tan abstractos para los que no los manejamos. Así que buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Y las preguntas después van a ser respondidas al final de todo. Ahora sí. Pasamos, voy de un maestro hacia otro maestro, así que disfruten todos los que están acá conectados. Yo sé que estoy tratando de hacerlo ágil, de poco tiempo y con una introducción ágil, pero disfruten porque realmente cada uno que les está hablando, como habrán visto, tiene una sapiencia sobre lo que está diciendo que es arrolladora. Así que ahora pasamos a Hilda Álvarez, que nos va a hablar sobre un tema que está en todos los diarios todo el tiempo, en los últimos tiempos, lamentablemente, creo yo, que ojalá que no se hablase porque todo esto se cumple, pero bueno, si no, no tendría después que hablarnos Romina. Así que vamos con Hilda primero, que nos va a hablar sobre discapacidad. Y ella tiene muchísima sapiencia, así que nada, sentarse a escucharnos. Hilda, a los 10 minutos, si querés te interrumpo, o si sos tan organizada como Gisela, no te interrumpo y te dejo en los 15. No, buenas tardes a todos. Primero, no, por favor, interrumpime, te agradezco. Ok, pongo ¿Cuánto el... para hablar no, con todos los datos y toda la información que los profesionales que hablaron en primer término nos dieron? Porque todo como discapacidad es una temática intersectorial que abarca todo. Imagínense cada uno de los temas que ustedes trataron frente a un dilema con una persona con discapacidad, con una persona con discapacidad intelectual o mental, en fin. Pero bueno, vamos a suscribirnos a lo que tenemos que hablar hoy, porque si no sería imposible. Bueno, cuando hablamos de discapacidad, en este caso lo que tenemos que hacer es saber de qué estamos hablando. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? Bueno, cuando hablamos de discapacidad tenemos que entender que todo el concepto de capacidad ha evolucionado a través de los años, a través de la historia, que las personas con discapacidad han sido vistas de distintas maneras y desde la academia, bueno, se ha dividido esto en distintos modelos
que no vamos a replicar ahora, pero sí tenemos que dejar en claro que las personas con discapacidad han sido segregadas, se ha prescindido de ellas, fueron entendidas como personas inútiles a la sociedad, como una carga para la sociedad, como una carga para la propia familia, como un castigo. Bueno, se ha concebido de distintas maneras y este concepto ha evolucionado, pero cada uno de esos conceptos que yo así rápidamente les nombré ha quedado en la sociedad instalado de alguna manera. Entonces, la evolución del concepto se sigue trabajando sobre el cambio, que en su momento se llamó de paradigma respecto a lo que era el modelo médico rehabilitador, que es el anterior al actual, y que tenía que ver con entender que la persona con discapacidad debía, ella en lo personal, su carga era la de rehabilitarse, en ese binomio normal-anormal que se concebía en ese momento. Entonces, esta persona que tenía una condición de discapacidad debía ocuparse de rehabilitarse, de estar en ese espacio, de no transitar la vida en igualdad de condiciones que el resto de las personas, porque tenía que ocuparse de eso, tenía que estar segregada, ocupándose de su rehabilitación. Y una vez que esto pasara, entonces, bueno, volvemos y podemos formar parte de la normalidad, todo esto muy encomillado. ¿Cuál es el concepto que se tiene en materia de discapacidad? Bueno, el concepto que recoge la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad es el del modelo social de la discapacidad. ¿Qué es el modelo social de la discapacidad? La discapacidad ya no está la mirada puesta en la persona, sino que la mirada está puesta en las barreras del entorno que esa persona tiene. Es decir, existe una condición de discapacidad, eso es indiscutible, pero además, si nosotros sumamos esas barreras en cuanto al entorno que le impiden transitar la vida en igual de condiciones que el resto de las personas, entonces ahí esa persona no va a contar ni con apoyos, ni va a contar con herramientas para poder desarrollarse como cualquier otra persona. ¿Y por qué traigo la convención? Porque la convención, Tratado Internacional de Derechos Humanos, incorporado a nuestra legislación por la ley 26378 en el año 2008, con jerarquía constitucional a través de la ley 27044 en virtud del ya nombrado artículo 75, inciso 22, que luego de la reforma del 94 de nuestra Constitución incorporó tratados internacionales y además estableció el procedimiento para que otros tratados internacionales adquirieran jerarquía, y en virtud del inciso 23, también del mismo artículo, donde se establece por primera vez y se habla por primera vez de grupos vulnerables. ¿Quiénes son esos grupos vulnerables? Los adultos mayores, en esa oportunidad se hablaba de ancianos, los niños, niñas, adolescentes, las mujeres y las personas con discapacidad. Entonces, en función de esta fuente, el artículo 75, tanto inciso 22 y 23, contamos con una convención específica en la materia, con jerarquía constitucional y que debe ser recepcionada por todos nosotros porque establece no solo principios, sino que instala derechos. Porque además nuestro Estado, al suscribirlo y al suscribir también el protocolo facultativo, lo que hace es obligarse a que toda nuestra legislación interna se adecue a ese compromiso internacional. Si nosotros leemos la convención, vamos a ver que no existe ningún derecho que sea ajeno o distinto a cualquier otra persona. Artículo 25 de la convención: derecho a la salud, derecho a acceder a la salud, en el sentido amplio, a salud en sentido amplio. Artículo 26, derecho a la rehabilitación. Artículo 24, derecho a la educación. Artículo 19, derecho a tener una vida independiente. Y así podemos seguir sumando y como ustedes ven, es la vida misma, tener derecho a tener una vida digna. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de discapacidad. Y en este caso estamos hablando de salud y lo que quiero hacer es diferenciar
En su momento se asociaba la discapacidad a temas exclusivamente de salud. Y si bien la salud para una persona con discapacidad, como para su familia, cuando tiene esa primer noticia, cuando tiene ese diagnóstico, que a lo mejor no escuchó nunca, seguramente esa persona va a averiguar de qué se trata, cómo iniciar ese tratamiento, cuáles son los especialistas en la materia, pero ese no es la vida de la persona con discapacidad. Ese es un aspecto de la vida de las personas con discapacidad a la que debería acceder como derecho fundamental que es, con todas las herramientas que eso implica. Como recién se nombró, tener un consentimiento informado que sea accesible para una persona con discapacidad y de acuerdo a su tipo de discapacidad. ¿No es cierto? Que tenga un lenguaje claro, y cuando hablamos, en todo caso, del consentimiento informado, también hablamos si tiene que tener una determinación de capacidad jurídica y tiene que recurrir a un juzgado. Así que lo que nos trajo la convención son no derechos nuevos, sino herramientas como ajustes razonables. Los ajustes razonables para dar, volviendo a lo que hablaba recién la doctora, a un consentimiento informado que se ajuste al conocimiento o a la comprensión de la persona que lo está recibiendo. Esos Hilda, son los ajustes. Sí, te interrumpo por dos cosas. Una, no sé si no estás pasando las placas porque estás en la primera todavía hablando ahí o sí, porque... sigo. Ok. Y por otro, No, entraste en los 10 minutos. listo, rápido. Entonces, los principios básicos que también se escucharon y que recién escuchábamos de nuestros colegas son la dignidad, la igualdad, la no discriminación por motivos de discapacidad. Entonces, eso es todo el sistema establecido con la recepción del modelo social está basado en esto, que por otro lado son los principios que acompañan a cualquier tratado internacional de derechos humanos. ¿Cuáles son las leyes marco nuestras en materia de discapacidad? La ley 22431, que es del año 81, como ven, una ley muy antigua, que estableció por primera vez una normativa integral para las personas con discapacidad. La ley 24901 del año 97, que establece todo un sistema de prestaciones básicas con un título muy largo, que indica que las prestaciones ahí enumeradas en la ley 24901 deben tener una cobertura del 100%, que la atención debe ser integral y que debe ser acorde a lo que indica el médico tratante. Y además se establece que las personas con discapacidad para acreditarse en nuestro país deben diligenciar o deben hacerlo a través de un certificado único de discapacidad. Es decir, el primer paso para que una persona pueda acceder a esta cobertura es acudir a un espacio donde un equipo interdisciplinario evaluará si esa persona tiene o no tiene discapacidad. Y esto tiene que ver que la discapacidad es un documento sumamente importante, es un documento público, es como si fuese nuestro DNI, es sumamente importante. No afecta la vida civil, muchas veces las personas temen o tienen ese prejuicio de pensar, uy, voy a tener un CUT y esto me va a privar. No, usted utiliza el CUT para el momento en que es requerido. No afecta la capacidad de la persona, no tiene que ver con la determinación de capacidad jurídica, que es otra cosa, que nada tiene que ver, que es un proceso judicial, que también se recepcionó en el nuevo Código Civil, recepcionó el artículo 12 de la Convención, con algunas cosas todavía que no quedaron de todo completas, pero que sí tiene que ver con eso, y que es un procedimiento donde se restringe el ejercicio de algunos derechos con los apoyos necesarios, que fue también algo que trajo la convención, el tema de los apoyos. Bueno, no tiene que ver con porcentaje. Si uno va a tramitar un certificado único de discapacidad, nadie le va a pedir un porcentaje de su incapacidad. Esto se evalúa con algo que se llama CIE-10, que establece el diagnóstico, más algo que se llama CIF, que establece la funcionabilidad. ¿Qué pasa a esa persona que tiene esa condición? ¿Cuál es la funcionabilidad? ¿Qué le pasa? ¿Va a poder viajar? ¿Va a poder estudiar? ¿Va a poder...? O sea, eso tiene que ver. Y con la suma de uno y otro, este grupo interdisciplinario va a evaluar si esa persona se le va a otorgar un certificado único de discapacidad o no. Y es el acceso, de que eso estamos hablando, a todo este sistema que estableció la ley 24901 de salud. Y bueno, acá pongo otros derechos
y voy a avanzar así puedo completar, ¿quiénes son los obligados de cumplir con esto que yo les, con el 100% de cobertura, con la cobertura integral, esto que hablábamos recién? Las obras sociales, pero obras sociales nacionales, 23660, que ya habló el doctor Gobato, 23661, las empresas de medicina prepaga, ley 26682, PAMI, incluir salud, que no es una obra social, pero es un programa federal al que acceden las personas que tienen pensiones no contributivas. Y el Estado, o sea, el Estado es el garante en caso de que las personas no cuenten con ninguna de estos efectores de salud y es el que debe asistir a las personas con discapacidad como garante del derecho de salud, que es, como ya sabemos, es un derecho fundamental. Termino para que podamos darle todo el contexto de la situación por la que se está atravesando en materia de discapacidad. Hay una, ay, perdone, se me fue. Hay una, ustedes habrán escuchado, porque bueno, como decía recién, como recién comentaban, la discapacidad está, se escucha hablar de discapacidad, no como uno quisiera, o sea, no estando hablando de su autonomía, de la toma de decisiones, de una vida independiente, de, bueno, de una educación accesible. No, estamos hablando de una emergencia en discapacidad por prestaciones de la ley 24901, que es del año 97, que ni siquiera se adecuó a las actualizaciones que hay tecnológicas, de medicamentos. O sea, estamos todavía peleando por si una persona, en lugar de 6 horas de un tratamiento, bueno, no, vamos a recortarle y le damos 4. Y se está discutiendo si a una persona que lleva adelante un trabajo de rehabilitación en un centro se le va a pagar acorde a la inflación y si, como esa decisión formaba parte de la Agencia Nacional de Discapacidad y el director de la Agencia Nacional de Discapacidad en ese momento era quien debía convocar al directorio para poder adecuar el nomenclador nacional. Y bueno, y el director no las convocó, entonces durante casi un año no se actualizó ese nomenclador. Entonces las personas quedaron, los profesionales en una situación espantosa de desventaja. Eso estableció una demora porque había demora en los pagos, recortes en las prestaciones, riesgo en los tratamientos y de continuidad de los tratamientos. Y además los profesionales que trabajaban en un centro, al no tener actualizados sus ingresos y facturar con valores realmente irrisorios que encima se pagaban en 2 o 3 meses, bueno, cambiaban, renunciaban. Y entonces una persona que tenía su profesional, que lo seguía, que lo conocía, que trabajaba en forma interdisciplinaria, se iba, renunciaba. Entonces la persona dejaba de contar con ese profesional que ya lo conocía y con el que todos los profesionales en forma armónica lograban brindarle su terapia. Así que bueno, la ley de emergencia eh, tiene vigencia durante este año, con posibilidad de prórroga hasta el 2027, y si bien se está actualizando ahora automáticamente con el IPC los montos del nomenclador nacional, sigue arrastrando todo lo que no se actualizó en su momento, con lo cual sigue persistiendo la crisis, o sea, no se ha superado. Si bien había un amparo colectivo que estableció de Campana, un juzgado federal 2, que había establecido la obligación del Estado de poner en acción la ley, que se ponga, que ya se ejecute. Entonces, bueno, desde el Estado se ha reglamentado algunas cuestiones, pero esos no resultan todavía suficientes. Siguen habiendo muchos espacios en crisis. Entramos en el Nada más. último minuto, Hilda. El último, solamente que también, para que se entiendan qué lugar de la agenda ocupa hoy la discapacidad, contaba con una Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, que pasó a la órbita en el 2024 al Ministerio de Salud, lo cual fue un impacto por esto que comentaba yo al principio. El concepto de discapacidad no tiene que asociarse pura y exclusivamente con la salud, porque entonces retrocedemos en un concepto que trató de instalarse y por el que trabajaron muchas personas con discapacidad.
bueno, dentro de la órbita del Ministerio de Salud. Y ahora, recientemente, en enero del 2026, por ese decreto, bueno, se estableció el nuevo organigrama, forma parte dentro del Ministerio de una secretaría con 2 subsecretarías, con lo cual se ha limitado absolutamente sus funciones. No dejo acá porque seguramente ya estoy con los tiempos. Solo quiero decir una cosa, cuando uno trabaja en discapacidad, como cuando uno trabaja en salud, es un profesional que debe saber que con las personas con las que trabaja, con la familia con la que trabaja, debe tener hábitos positivos de atención. Debe tener accesibilidad en su estudio, accesibilidad de todo tipo, edilicia, comunicacional, darse el tiempo, no podemos en 10, 15 minutos, media hora, no, tener el tiempo, saber cómo comunicarse con el otro, empatizar. La verdad que los que trabajamos en discapacidad, como los que trabajamos en salud, debemos tener en cuenta siempre a quién tenemos enfrente, cuidar nuestras palabras, tener un lenguaje claro, comunicarnos en forma fehaciente y acompañarlos. Bueno, nada más, porque si no, sigo Muchísimas hablando. gracias. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Isla. Impecable, impecable y muy humana. Yo comparto muchísimo el tema de la empatía cuando uno elige trabajar en salud, porque no estamos haciendo derecho tributario o alguna cuestión que por ahí podríamos ser más fríos y más pensando en los números, sino que estamos trabajando con un Sí, tema trascendental en la vida y en la familia que rodea ese tema. Es como y la aparte frase, difundimos derechos también. sí, Tenemos que aprovechar ese momentito y además hay para una frase difundir. que es uno tiene un montón de problemas hasta que tiene un problema en salud y ahí todo lo demás desaparecen. Entonces, eso también hay que entenderlo. Cuando la persona que viene a vernos a nosotros porque tiene un problema en salud, pero al mismo tiempo tiene un problema que no le cubren o algo, estamos hablando de que este tiene un doble problema que no debería tener. Bueno, gracias, Totalmente. Hilda. Cuando tiene derecho a acceder, no, gracias a usted. Exacto. Pasamos entonces ahora a justamente, después de haber visto todo esto, ¿qué pasa cuando no se cumple? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Y para eso la tenemos a la doctora Romina Nigro, que es una especialista en amparo de salud y que está dentro del instituto y nos viene a ilustrar un poquito en esta parte, que es los amparos de salud. Te empiezo a contar el tiempo recién desde que te doy la palabra. Hola. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Me dejaron la vara muy alta. Bueno, voy a compartir el Power, así lo podemos empezar a ver entre todos. Bueno. En concordancia con lo que comentó Javier y lo que comentó también Hilda, ¿no? Todo este tema de los amparos de salud a mí me llevó a reflexionar sobre cómo poder mostrarles a ustedes como esas ganas y esa intención de un profesional que trabaja en lo que es el derecho a la salud. La verdad es que nosotros trabajamos, tenemos del otro lado a familias, ¿sí? Que están teniendo inconvenientes con prestaciones o ahora vamos a ver qué otras cuestiones pueden suceder. Y siempre a uno le da como esas ganas de continuar trabajando con el sistema que hay. En casos, por ejemplo, cuando, no sé, alguien necesita una rehabilitación para la esposa que tuvo un accidente y la prepaga se la rechaza. Bueno, y la verdad que después haber conseguido por un amparo de salud que esa persona vaya a un centro de rehabilitación y que se vean mejoras es súper importante. Otro ejemplo que les puedo dar, un niño que pudo escuchar porque mediante un amparo de salud se obligó a la prepaga a que conceda los audífonos que necesitaba, ¿sí? Trasplantes, porque las prepagas a veces o las obras sociales no quieren cubrir los costos que son millonarios de los módulos de trasplante. Hay un montón de cosas que en realidad terminamos como ayudando a esas personas que están detrás de ese número de expediente, ¿no es cierto? Esta es como una idea así general, donde yo les voy a comentar un poco qué es este tipo de acción.
Entonces, ¿en qué casos corresponde la acción de amparo? Ay, no sé si se ve bien, ahí está. Tenemos algo que se llama las EPOF, que son las enfermedades poco frecuentes. A veces son enfermedades que tienen una baja incidencia en la población, entonces generalmente, como ya había comentado el doctor Gobato, generan mucho gasto y capaz que ahí hay algún tipo de problema con la cobertura, discapacidad, como nos comentó recién la doctora Isla. Después tenemos el PMO, que son las prácticas médicas obligatorias, que deberían estar cubiertas sin ningún tipo de problema cuando nosotros las solicitamos a nuestro prestador de salud. Y a veces, bueno, no sucede eso tampoco, no nos lo otorgan. Entonces, bueno, tenemos también problemas con insumos médicos, ¿sí? Que a veces son equipos, dispositivos o materiales necesarios para realizar alguna intervención. Eh, a modo de ejemplo, necesito hacer una angioplastía con 6 stents, me autorizan 4. Entonces, bueno, necesito 6, no puedo con los 4. Entonces, bueno, ahí tenemos que intervenir nosotros. Tenemos leyes especiales que los invito a que después, bueno, las vean, las lean sobre fertilidad y reproducción asistida, diabetes, tratamiento oncológico. Hay muchos casos así que tienen una protección especial que nosotros podemos pedir al momento de realizar nuestra demanda. Y bueno, y hay otros casos porque somos todos únicos, nada, las enfermedades nos afectan de maneras diferentes y también los dispositivos que nos recomiendan nuestros médicos pueden estar interrelacionados y ser muy diversos. Yo acá no les puse todo lo que es el marco normativo porque va a depender de esto, ¿no es cierto?, de cada patología que tenga cada persona de acuerdo a la necesidad de acceder a su derecho a la salud y a lo que le recomiende su equipo de médicos tratantes, ¿sí? Tenemos la Constitución Nacional, bueno, tenemos leyes, prepaga, creación de obras sociales. Si vamos a hacer un amparo contra IOMA, tenemos que ver la ley provincial, la Declaración de Derechos Humanos, muchos tratados con jerarquía constitucional. Tenemos mucha jurisprudencia, que eso está muy bueno cuando viene un cliente que tiene una determinada patología, nos sirve mucho buscar, por ejemplo, en SAIG, jurisprudencia sobre el mismo fármaco que necesita o la misma rehabilitación que requiere para también fundamentar nuestra demanda. Y después tenemos doctrina, interpretaciones académicas y especializadas que la verdad son muy buenas, de colegas que saben muchísimo de cada tema en particular, que también las podemos utilizar. Y acá, bueno, yo les puse los requisitos previos de los amparos de salud. Porque, ¿qué pasa? Viene el cliente al estudio y dice, doctora, yo necesito un amparo de salud. Bueno, vamos a ver primero si lo podemos iniciar, ¿no es cierto? Lo que tiene que estar es hecho el pedido primero en nuestro agente de salud, ¿sí? Yo necesito ingresar ese pedido a la prepaga, a mi obra social, a quien sea mi agente, para ver si se autoriza o no la prestación. Que pueden suceder dos cosas. Primero puede haber un rechazo, ¿sí? Que a veces el rechazo es una llamada por teléfono o a veces el rechazo es un mail donde a nosotros nos indican que no está la cobertura de la prestación que requerimos. O a veces nos dicen nuestros clientes, no, doctora, pero yo dejé hace un mes y sigo esperando. Bueno, no, no tenemos que esperar un mes y la cuestión de salud es inmediata, como suele suceder en todos los casos. Estamos ante un silencio, ¿sí? De lo que sería la parte demandada. Entonces, lo bien que tenemos que hacer es generar una intimación fehaciente, ¿sí? Generalmente hacemos una carta documento donde la redactamos y la fundamos en base a, bueno, toda esta normativa, depende quién tenga yo del otro lado, ¿sí? Y depende también la situación de mi cliente, porque si es un niño voy a utilizar la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes. Si es un adulto mayor, voy a utilizar esa. Entonces, si es una persona con discapacidad, también voy a utilizar la que comentó Isla. Entonces, todo eso lo vamos a colocar en nuestra intimación fehaciente a ver si se soluciona o si no, ya tengo la previo para poder generar mi demanda y presentarlo en tribunales. Bueno, con relación a la elaboración de la demanda, yo les puse acá unos requisitos generales, ¿sí? Que son cumplimiento de requisitos formales del Código Procesal, la normativa aplicable. Esto va a conllevar nuevamente que nosotros estudiemos el caso en concreto,
¿sí? Para la patología y lo que requiere nuestro cliente. La descripción detallada de los hechos, ¿sí? La identificación de inconstitucionalidades. Vamos a ofrecer prueba también, ¿sí? Cuando digo ofrecer prueba, digo al inicio de la demanda, tenemos la prueba documental, que generalmente agregamos historia clínica, estudios diversos, prescripciones médicas en general, y todo eso va a ser parte de nuestro fundamento documental. También vamos a ofrecer prueba como pericial al cuerpo médico forense. Yo suelo pedirla así. Hay otros colegas que piden un perito de parte, es un perito que sea designado por el Poder Judicial. Y después va a haber un momento en el expediente que nos van a consultar, tal vez, depende del juzgado interviniente, si nosotros antes de generar la prueba, de pedir la apertura a prueba, queremos o no conciliar. ¿Sí? Hay veces que se puede conciliar, hay veces que directamente decimos que no, ¿sí? Eso también depende mucho el caso en concreto y también va a depender del juzgado interviniente si esta prueba, generalmente, bueno, como yo la pido al cuerpo médico forense, va por incidente o si mismo lo genera el juzgado, el incidente, con toda la historia clínica, todo ese documental que nosotros armamos, bueno, generan un incidente y lo mandan al cuerpo. Después tenemos que esperar el dictamen, ¿sí? A veces lo que suele suceder es que, ahora vamos a ver bien el tema de las medidas cautelares, bueno, un poquito por arriba, porque es bastante extenso, pero a veces lo que pasa es que el juez, previo a ordenarnos una medida cautelar, lo que hace es él consultar, ¿sí? Al cuerpo médico forense, de acuerdo a todo lo documental que nosotros presentamos, cuál es la opinión profesional. Bueno, acá tenemos un pequeño acápite que dice chiquitito de las medidas cautelares, ¿sí? Porque dentro del expediente, que es nuestra acción, ahí vamos a colocar una medida cautelar, ¿sí? Vamos a pedir al juez que se dicte. ¿Por qué? Porque es lo que nos asegura lo más rápido que nuestro cliente tenga lo que verdaderamente necesita, ¿ok? Porque si bien la acción de amparo es una acción que no demora tanto tiempo como en los juicios ordinarios, que sabemos que tardan un montón, la realidad es que tampoco el paciente puede esperar eh, el- todo lo que va a suceder en esta acción, ¿sí? Entonces, siempre recordemos las cuestiones básicas para solicitar una medida cautelar, que es verificar la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora, y en este caso, la contracautela juratoria. ¿Sí? Yo suelo ponerla en lo que es la demanda, donde explico todos los requisitos, los fundamentos, pero hay algunos jueces, como el juez de Campana, que le gusta pedirlo en una hoja aparte. Así que eso como que se va a ir aprendiendo de acuerdo al ejercicio de la profesión. Ustedes ya van a ir conociendo qué juez pide cada cosa, qué juez le gusta que les justifiques por qué lado y quienes nos piden tal vez algunas cositas más que otras. ¿Sí? Después, bueno, ¿qué pasa? Cuando sale esta medida cautelar, nos la otorgan, nosotros notificamos, ¿sí? A lo que es la parte demandada. Depende de dónde esté tramitando, vamos a notificar la medida cautelar conjuntamente con el traslado del artículo 8 de la ley de amparo y depende ahí generalmente el criterio de cuando le llega a la parte la notificación, que generalmente es un oficio, ¿sí? Artículo 400 con nuestra firma. Bueno, ¿qué van a hacer? Si van a cumplir, no van a cumplir, si van a apelar la medida cautelar, no la van a apelar, ¿sí? Todas esas cosas son decisiones que va a tomar la otra parte, ¿sí? Después nosotros tenemos eh, herramientas en el caso de que estén notificados y que no cumplan, o en el caso de, bueno, que cumplan, va a seguir su propio curso, el resto del expediente, con la cuestión del objeto de fondo, ¿sí? Y algo que le puse acá, bueno, es como para un recordatorio, para hablar de estos tips, ¿sí? De que hay que tratar de evitar la coincidencia entre la medida cautelar y el fondo de la cuestión en estos tipos de procesos, ¿sí? Porque a veces nosotros lo que hacemos es, tratamos de pedir lo que necesita el paciente, pero eso no me puede coincidir con el objeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando sale la medida cautelar y, por ejemplo, nos dan la razón, nos dan la medida cautelar, la otra parte va a decir, no, pero me estás pidiendo la medida cautelar exactamente lo mismo que me estás pidiendo en el escrito de inicio, en lo que es la demanda. Entonces la van a apelar diciendo de que
si el juez la otorga, está como prejuzgando, ¿sí? Así que bueno, eso también se va como pensando al momento de redactar la demanda. Romy, Bueno, ¿qué? ya estás entrando en los últimos 2 minutos. Última. Bien, impecable. Así me gusta que se Ahí cumpla. vamos. Bueno, y después, para hacer un cierre, obviamente el proceso es mucho más largo y hay muchísimas cosas que pueden pasar porque la salud va cambiando en nosotros también, ¿no es cierto? Si hoy yo necesito un determinado fármaco, tal vez en la mitad del proceso necesito otro. ¿Y qué hago? Bueno, y ahí está, vamos conjugando con el tema de la ampliación del objeto de la demanda, de la medida cautelar, eso, bueno, es como así un pantallazo muy general de que a veces las cosas las tenemos que ir cambiando, ¿sí? Las peticiones dentro del mismo expediente las tenemos que ir modificando. Y para cerrar, me pareció muy lindo hablar del rol colaborativo del abogado, ¿sí? Teniendo en cuenta esto también de que las personas que representamos eh, son importantes para que puedan acceder a su derecho a la salud. El abogado puede colaborar de dos maneras, ¿sí? Una es la relación con los juzgados, promover la comunicación con los juzgados y presentar la documentación completa y ordenada. Si yo tengo un expediente, hago un pedido y no espero que salga y después hago otro, lo más probable es que se armen un matete, ¿sí? Y que después, cuando salga un proveído, me digan, te falta algo, no vimos algo. Entonces eso es como, bueno, si yo soy ordenada y presento toda la documentación completa, todo en un archivo, entonces ahí es como que los juzgados pueden encontrar más rápido lo que pedimos porque están colapsados, colapsados. Y cuando me refiero a muchas veces que un expediente dejamos un escrito y no sale a despacho. Y la verdad que la persona no puede estar esperando que se autorice ni por medida cautelar si está tardando mucho el medicamento contra el cáncer que le da periodo de sobrevida, ¿sí? Entonces, en casos que son muy, 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 muy urgentes, lo que suelo hacer es comunicarme con el juzgado, explicar esta situación, tengo una nena muy gravemente enferma, necesitamos que el expediente vuelva a letra para poder verlo, ¿sí? Porque tal vez hay un incumplimiento, entonces tengo que ver qué es lo que me contestó la parte demandada y bueno, para eso tengo que tener el expediente en letra, ¿sí? A veces la verdad que están muy colapsados y un llamadito o un mail hace la diferencia. Y después con relación a los letrados de parte. Sí, a veces pasa que levantando el teléfono y hablando con el abogado de la otra parte, podemos llegar a solucionar un atraso en las autorizaciones, por ejemplo, de una medida cautelar. ¿Sí? A veces se autorizan y faltaba algo. Entonces se autorizó por la mitad. Entonces, bueno, yo hago mucho más rápido, sí. Obviamente depende también del otro lado, ¿no? De la decisión corporativa que se traslada a ese abogado de la contraparte. Pero me ha pasado que he solucionado cuestiones por hablar con un colega, casos muy complejos que no pueden esperar y todos sabemos que, o sea, el colega de la contraparte también sabe que la verdad que el derecho a la salud a veces es impostergable e inmediato, ¿sí? Así que bueno, me pareció bueno también aclarar eso, ¿no? Que a veces no solo peleamos en los expedientes, sino que nos acercamos a los juzgados, nos acercamos a los letrados de parte y suele funcionar. Así que bueno, eso es todo por Muchas mi gracias, parte. Romina. Cumpliste en tiempo y forma. Este, y yo muchas veces lo digo, nos matamos en el expediente, nos amigamos Sí, hablando. sí. Así que nada, uno muestra muchas veces los dientes en el expediente y después amablemente hablamos con ellos y decimos cómo llegamos a una solución que beneficie al paciente o en este caso al cliente. Bueno, mi idea de haber sido tan estricto que se cumplió. Perdón a los miembros del instituto que dieron las exposiciones de que haya sido tan estricto, pero mi cálculo fue bastante exacto con las introducciones y todo lo demás. Teníamos 20 minutos cada uno y teníamos 20 minutos para preguntas, que eso va a permitir que cada uno amplíe algo la exposición. Así que voy a arrancar
leyendo algunas de las preguntas. Me parece que me parece que como a modo introductorio de lo que es el derecho en la salud, como era denominada esta exposición, de los primeros pasos en el derecho en la salud, se han llevado un pantallazo hasta yo diría superador de unos primeros pasos. Creo que han sido, cada uno de los expositores han volcado hasta conocimientos en detalle de algunas partes que creo que les han dado unas primeras herramientas para entender de lo que se estaba hablando en cada uno de esos temas y en general en el derecho a la salud. Por lo tanto, yo estoy muy agradecido al equipo del Instituto de Derecho de la Salud porque realmente creo que tenemos unos miembros muy, pero muy valiosos por los cuales creo que se ha sostenido la presencia de todos ustedes que arrancó en 190 y estamos ahora en 170 cuando recién se terminó. O sea, todo el mundo estuvo muy expectante de todas las exposiciones y eso tiene que ver y tiene un porqué. Así que bueno, yendo a las preguntas. Yo estuve ahí anotando en el chat, hay una para el doctor Gobato que tiene que ver con cómo se financian las prestaciones, ya sea del sistema público, sistema privado, si podía ahondar sobre ese tema. Esa era una pregunta. Así que le damos la palabra, tratemos de ser más o menos breve en las respuestas, así pueden responder todas las preguntas que hubo. En general y en total, todo el mundo está felicitando y agradeciendo a todos los expositores y a esta charla, así que se los hago extensivo, pero tendría que estar leyendo a todos. Felicitaciones, felicitaciones. Las exposiciones, digamos, los PowerPoint van a ser enviados a todos. Y por lo último, dice, ¿se continuará con conferencias en salud? Sí, por supuesto. Este es el puntapié inicial del 2026 del Instituto de la Salud y todos estos temas van a ser ahondados en charlas, en exposiciones, en talleres, en cursos y también en boletín informativo que estamos trabajando para empezar a darle a los matriculados. Así que va a haber bastante de estas cuestiones. Alan, ¿querés responder primero? Sí, gracias, Javier. También aprovecho la ocasión para agradecer al colegio y al instituto por la posibilidad que nos da, primero, de que nos reunimos cotidianamente, en todo tiempo, aún con la pandemia de por medio, pudimos seguir trabajando y reuniéndonos y seguir investigando en la materia. Y con respecto a la pregunta que me estás haciendo, tenemos que diferenciar según qué subsistema se trata, ¿no? Obviamente el público se financia con el impuesto, el presupuesto nacional, provincial o municipal, que asigna partidas presupuestarias para cada uno. Hay entidades por ejemplo, hospitales que son con participación nacional y provincial o provincial y municipal, según los casos, con lo cual, digamos, tienen partidas especiales asignadas para cubrir ciertos objetivos. E incluso cuando estos no son suficientes o hay necesidad de cubrir cosas especiales, en algunos hospitales funcionan las cooperadoras que reúnen, ya sea por cobro de un bono de atención o por donaciones, cubren en la parte pública. En la parte, digamos, de la seguridad social, de las obras sociales, con los aportes de empleador y trabajadores. Y quiero detenerme en particular con las prestaciones que dan a través del sistema de medicina prepaga. Bueno, como negocio, hablando sin distinción del tipo de persona jurídica que son, porque acostumbran a cobrar por mes adelantado o si son beneficiarias de los aportes por parte de la Seguridad Social por mes vencido. Y normalmente no brindan solo el programa médico obligatorio, sino que dan los planes de mejora, con lo cual cobran una cuota, ya sea adelantada o diferida, de ese programa médico obligatorio. Pero tienen un circuito que se llama bucle, un bucle de financiamiento, un bucle financiero, en el cual pactan las prestaciones a determinado plazo. Por ejemplo, 30, 60 o 90 días según el financiador. En esos 30, 60 o 90 días, obviamente el dinero no queda inmovilizado
en una cuenta, sino que tiene un aprovechamiento financiero, que esa masa de dinero que, no, que es, pasa a pertenecer al patrimonio de la financiadora y no pertenece al patrimonio del afiliado. Y de tal manera que esto hace que se formen, sean formadores de precios, que negocien los precios y se paguen a determinado plazo los precios. Entonces, como que tienen un beneficio adicional del interés financiero, eh, que es lo que les permite tener una ganancia extra sobre la cuota pura que nos están cobrando. Espero que esto sirva para responder la pregunta. Y yo creo que sí, clarísimo. Y además hay un tema más que dejaste ahí abierto y con ganas de que escuchemos un poquito más, ¿no? Es si es legal, es ético todo esto, este bucle que están haciendo, qué pasa ahí, porque bueno, hay un montón de cuestiones que dejaste ahí picando como para otra conferencia u otra charla. Gracias, Alan. Voy Tal a cual. una pregunta, respecto, no sé si Romina se pudo volver a... Romy, ¿estás por ahí? ¿Para qué? Romina. Ahí Está, está. pero algo le pasa con el Algo le pasa con el micrófono. audio, ¿no? Estoy con los datos del celular, no sé qué le pasó a mi wifi. Ah, O sea, Romy, hay una consulta que dice, respecto podrían dar un ejemplo, si podrías dar un ejemplo entre el objeto de la demanda y la petición en la medida cautelar para que no sean el mismo, ¿cómo sería? ahí lo que hace en el tiempo en relación al objeto de fondo. Por Se, ejemplo, ¿me escuchan? ahora Hola. sí, decía, Ah, evitar, doctora, no entiendo, evitar el objeto del amparo no coincida con la medida cautelar, ya que si, por ejemplo, el cliente requiere medicación o intervención quirúrgica, el objeto siempre va a coincidir. Entonces, un poquito que amplíe sobre eso te están pidiendo. depende, porque por ejemplo, si es una prestación, depende del caso en concreto. Si es una prestación de discapacidad, lo que puedo yo hacer como se renueva de manera anual es pedir la medida cautelar, por ejemplo, hoy por el año 2026, venciendo el 31 de diciembre de 2026. ¿Ok? Y después, como fondo de la cuestión, yo pido que siempre sea otorgada esa medida. Con relación a los medicamentos, lo que podemos pedir es medida cautelar por provisión de una determinada cantidad de, por ejemplo, inyecciones. Y después lo que pedimos de objeto es una cantidad. Me parece que se está escuchando muy mal, ¿no? Lo de Romina. Bueno, vamos a darle un tiempo a ver si vuelve y si no, yo respondo la pregunta, no hay ningún problema. Vamos a una pregunta para Hilda. Dice, consulta joven sin cuidados parentales actualmente en abrigo judicial en instancia médica. ¿Quién debe pedir el subsidio por discapacidad, el juez o el asesor? Bueno, ¿qué tal? En este caso, uno tiene que ir hacia el asesor, plantear esa situación y el asesor entonces debe peticionarlo al juez. Bien, clarísima y breve, ¿eh? Dos veces bueno. Para que haya más preguntas. Bueno, acá alguien dice, soy mamá de un joven con discapacidad, estudié Derecho para dedicarme a ello, por eso acompañar y ayudar desde la ley a quienes tanto lo necesitan, conociéndolo de adentro, la empatía es a flor de piel, por lo que hablaba antes Hilda sobre empatizar con el cliente y demás como algo fundamental. Vos, Romy, avísame cuando ya estés con posibilidades de contestar. Todos felicitan, excelentes disertaciones de todos. A ver, por acá había otra pregunta. Bueno, alguien que quiere contactar a Gisela de Grandes podría conocer su mail. Gise, si querés ponerlo en el chat, o si no, se trata de la doctora Verónica Steingart. Cualquier cosa, ahí. Le pido a la doctora Verónica Steingart que me hable a mi teléfono y yo le pregunto a Gisela si te puedo pasar el contacto para hacerlo más simple, que mi teléfono está ahí público para los que se quieran unir. Este, mm, Teníamos una pregunta para Fabi, no sé si Fabi está por ahí o no.
que Fabi creo que tenía que irse, ¿no? Sí, creo que tenía que irse. Este, tenía que ver con el consentimiento informado en personas de 16 años en adelante, si podían darlo solos, y siempre que digamos, la respondo yo porque Fabiana se tenía que ir, el consentimiento informado, como bien explicó la doctora Bellini, este, a través del artículo 26 del Código Civil, a partir del 2015, se respeta digamos, los rangos etarios hasta los 13 años significa una cosa, de los 13 hasta los 16 es otra, y de los 16 en adelante es considerado adulto para el cuidado de su propio cuerpo. Entonces, bien podría prestar el consentimiento esa persona de 16, 17 años o en adelante, para cuando sean intervenciones que tengan que ver con el cuidado de su propio cuerpo. Espero haber respondido. Ahora va otra pregunta para Romina, que dice, ante la negativa de alta en obra social a un monotributista portante desde hace más de un año, ¿procede el amparo? Yo no sé si Romina ya estás con datos, estás con posibilidad de contestar o no. ¿Puedo decir algo sobre eso, Javier? Sí, obviamente. Hasta tanto la doctora se comunique que va a hablar sobre el amparo. Bueno, que hay otros caminos alternativos, aunque a veces no siempre dan buenos resultados, pero hacer la denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud por ahí podría ser una opción, ya que ellos son los que publican cuáles son las obras sociales que incorporan a personas que tienen, que son titulares de monotributos, bueno, decirle que eso efectivamente no se está cumpliendo como antecedente como para después poder avanzar. No siempre las personas pueden acceder a un amparo, así que bueno, por ahí es Exactamente. una Esa es una muy posibilidad. buena aclaración, Hilda. También hay que aclarar que digamos, la superintendencia, finalmente, en caso de fallar, por decirlo de una manera, a favor del paciente, no tiene el poder coercitivo que tiene el juez para poder obligar a que esto ocurra, sino que lo que termina pasando quizás es una multa o una sanción a la obra social, que quizás no es siempre lo que digamos, la familia viene al estudio a pedir. Entonces, eso también tenerlo en cuenta, pero sí es una vía alternativa para quien no tenga los recursos para el amparo, porque no deja de ser una discriminación positiva el hecho de que son pocos los que tienen, bueno, para los que no saben lo que es la discriminación positiva, es como cuando a veces digo, te cubro una prestación, pero para eso tenés que hacer 2 cuadras de cola, y tenés que llenar todos estos formularios y tener que hacer... En la práctica, va a haber gente que se muera haciendo esa cola, va a haber gente que no sabe llenar y todo demás, y estoy discriminando positivamente en el sentido de que no acceden a la prestación de hecho, a pesar de que yo digo lo estoy cubriendo o lo estoy haciendo. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Hay maneras de cada, no, por ejemplo, de cada 10 prepagas, por decirlo de una manera, que dicen que no a una prestación, quizás solamente dos de esas personas tienen la capacidad como para pagarle a un abogado y llegar a un amparo. Entonces, la alternativa, como bien dice la doctora Álvarez, tiene que ver con la posibilidad de que la super, que tiene la función de fiscalizar a las obras sociales, este, iniciar un expediente administrativo que termine de alguna manera dando un antecedente para el paciente de que tiene derecho a esa cobertura. Eh, hay más preguntas. Buenas noches. Para reclamar el pago de prestaciones de educación especial, ¿podría plantearse por vía de amparo? Hilda, me parece que te toca de nuevo a vos. Sí, sí, obvio, se puede plantear vía de amparo porque es una de las prestaciones contempladas en la ley 24.901 e independientemente también el acceso a la educación, que es un derecho fundamental, así que sí, totalmente. Los amparos se presentan cuando está violado o vulnerado alguno de los derechos fundamentales y el derecho a acceder a la educación es uno de ellos, porque si no sería algo anticonstitucional y anticonvencional. O sea, hay que tener en cuenta ambas situaciones. Gracias. Para Romina, ¿es obligatorio o fundamental enviar carta documento previo inicio del amparo si ya estuvo la negativa administrativa? No sé si estás con posibilidad de contestar, si no contesto yo, avísame, Romy. A ver. Dice que está conectada, pero que no puede hablar, Javier. Ah, bueno. A ver, a partir de la reforma del 94, digamos,
todo lo que tiene que ver con el agotamiento de la vía administrativa previa dejó de ser obligatorio. Por lo menos que es mi opinión, y es lo que yo fundamento en los escritos de amparo. No obstante, yo sí recomiendo el enviar la carta de documento previo ante, digamos, a la intimando a la cobertura de la prestación a el prestador, o sea, a la obra social, a la empresa de medicina prepaga, dando un plazo para hacerlo, porque si bien uno agotó, digamos, por ahí llenando los formularios o demás, dice que la tengo que desmutear, no es, a ver cómo hago eso. Vamos a ver. Solicitar para reactivar Sí, el audio. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, creo que te desmuteé o no. No. Acá ya me mataron porque se fue el área académica, me dejaron solo como esto y creo que voy ahí, pero digo, bueno, ahí, ahora ahí sí, estás. porque no estoy como anfitrión, entonces no puedo hablar si no me... Igual se te corta bastante, debes estar con datos. Bueno, para terminar esta respuesta, entonces es una recomendación. Yo recomiendo que sí se envíe la carta de documento, que la carta de documento fije un plazo por el cual se está intimando, ya que cumplido ese plazo, y habiendo silencio, ese silencio es tomado como una negativa a la cobertura que se está intimando, y en caso de que exista una respuesta, también estamos teniendo una posibilidad de resolver este asunto prejudicialmente, ahorrándole un montón de costos a nuestro cliente. Entonces, yo recomiendo que se haga a pesar de que desde la reforma del 94 no es exigible el agotamiento de la vía administrativa previa. Romy, no sé si vos querés agregar algo más con esto o querías terminar lo del objeto y la medida cautelar similar. Porque todo el mundo puso no se escucha, así que por eso pasamos a otra cuestión. No, no sé si se escucha. No, me parece que eso Hola, 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 hola. no se escucha. Bueno. Bueno, son y 27, como se habrán dado cuenta, a mí me gusta cumplir con los tiempos, ya algunos colegas se tienen que retirar. Todos estos temas son realmente, como verán, muy amplios, muy interesantes cada uno, y cada uno se ramifica, y se amplía muchísimo más. Entonces, este pantallazo es lo que queríamos transmitirles, esta pasión por la cual vieron que hablaron los integrantes del instituto. Hablando con empatía, hablando con su tiempo y con sus ganas, de todo lo que ellos hacen día a día, es lo que nosotros trabajamos en el instituto y siempre necesitamos más. Necesitamos más gente que piense, necesitamos más gente que quiera hacer, necesitamos más gente que esté dispuesto a ayudar, porque en el fondo esta es una rama del derecho que tiene una vocación de servicio muy grande. El que no lo entienda así, creo que hay una parte que no está entendiendo de esta parte o esta rama del derecho, porque nosotros, como dijimos al principio, no estamos tratando con números, estamos tratando con digamos, problemas de salud de la gente. Y por lo tanto, esto requiere otro tipo de vocación, si se quiere, dentro de lo que es la rama del derecho. Por lo tanto, es fundamental, ¿no? Cuando uno se mete en estos temas, pensar que va a tener temas como los que les contó Gisela, donde es complicadísimo, donde se nos van a jugar nuestros valores, nuestros principios. Decir a una paciente pero che, una operación de apéndice es algo tan fácil para mí de resolver, ¿cómo vas a decir que no? Y sin embargo, vamos a tener que dejar eso de lado, vamos a tener que ubicarnos digamos, en la normativa, ubicarnos en los principios de la bioética. Van a surgir muchísimas estas situaciones que van a requerir mucho desde lo emocional y desde lo técnico de nosotros como profesionales, que quizás no pasa en otras ramas del derecho, pero por eso lo hace tan apasionante, y por eso lo hace tan humano, y por eso lo hace tan lindo, y por eso los que hacemos esto no queremos irnos para otros lados, sino queremos profundizar cada vez más en lo que hacemos. Entonces, desde ahí es el agradecimiento al Colegio de Abogados por darnos este espacio para transmitir nuestra pasión. Desde ahí es mi agradecimiento personal
y profesional hacia los expositores, porque cada uno, créanme, que es un referente en la materia que expusieron y se tomaron el tiempo para explicárnoslo a nosotros de manera muy llana. Y de ahí mi agradecimiento a todos ustedes por tener estas ganas de escuchar y tener estas ganas de participar y de conocer qué es el derecho en la salud, y los primeros pasos ya los dieron hoy, habiendo escuchado. Así que los invitamos a dar los próximos en el Instituto de la Salud.